Tengan todos muy buenas noches. Yo les doy la bienvenida nuevamente a una clase más. Soy la profesora Catherine Elizabeth Arceño Sánchez y nuevamente estamos acá para realizar los contenidos de la materia de estudios sociales y cívica. En esta noche vamos a ver el tema sobre las disciplinas de las ciencias sociales. ¿Qué son las disciplinas de las ciencias sociales? ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué ámbito trabajan? ¿Qué es lo que desean investigar? ¿Cuáles son sus fines? Bueno, como introducción, ¿verdad? Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que estudian el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, que es lo que estudia prácticamente todo lo que se realiza el ser humano, todo, todo lo que está en el entorno, pues, todas las ciencias sociales, como hay varias disciplinas, ¿verdad? Entonces cada disciplina trabaja en un ámbito diferente que servirá para determinar, para conocer ciertas etapas de lo que se va pasando, comenzando desde la historia, desde todo lo que ha venido transcurriendo, cómo se ha venido evolucionando la sociedad. Como anteriormente se les decía, el tema de esta clase será las disciplinas de las ciencias sociales. Acá vamos a ver algunas de las disciplinas que se emplean en las ciencias sociales que nos sirven para el conocimiento que se tiene de cómo se desarrolla el humano dentro de la sociedad. Para eso vamos a ver primero el término de ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad. Son aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio y al análisis objetivo de los hechos que acontecen en la sociedad. Es decir, las ciencias sociales están dedicadas al estudio del comportamiento del hombre en su entorno social. Acá vamos a ver cómo, acá quiere decir que las ciencias sociales sirven para estudiar el comportamiento y el desarrollo del ser humano dentro de su entorno social, dentro de la sociedad, dentro de la comunidad donde él habita, sea su trabajo también. Para ello tenemos ciertas disciplinas. Las principales son las que tenemos acá en pantalla, que son la pedagogía, la comunicación, la historia, antropología, demografía, ciencias jurídicas, economía, geografía, ciencias políticas, sociología y psicología social. Ahora, de ahora en adelante vamos a ver cada una detalladamente. Bueno, vamos a comenzar con la pedagogía. Vamos a hablar de todas las disciplinas que ya les había mencionado, iniciando por la pedagogía. Dice que la pedagogía es una ciencia social e interdisciplinar enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solamente en la infancia. Bueno, la pedagogía es aquella que se emplea para la educación, la que se emplea para poder lograr una educación, un aprendizaje significativo. La pedagogía es aquella que van a utilizar todos los maestros para lograr desempeñar bien su trabajo, para poder aplicar metodologías, para poder estrategias, para poder emplearlas, ¿verdad? Esta como principal enfoque es la educación, es la ciencia que va a estudiar la educación. Su objetivo principal es la educación, como este fenómeno es un fenómeno sociocultural, eh, porque, eh, porque, o sea, esta disciplina, la pedagogía, es una de las que estudian todas las etapas de la vida. Se estudia no solamente se emplea en los niños, porque muchas veces dicen, ay, es que los niños tienen que, sí, los niños son fundamentales, de ellos hay que
prepararse muy bien para poder enseñarles de una manera adecuada, pero la persona no aprende solo de niño, la persona va a aprender desde que nace hasta que muere. Entonces, en todo lo largo de su vida, esta persona está aprendiendo. Y que bueno que lo haga de una manera muy eficiente. Para eso se necesita la pedagogía, porque es aquella que busca, realiza todas aquellas prácticas para que la educación sea muy asertiva. Como otra de las disciplinas de las ciencias sociales tenemos la comunicación. Muchos dirán, ¿por qué la comunicación se incluye dentro de estas? Pues bien, dice que las ciencias de la comunicación son las que analizan, estudian y discuten los fenómenos relacionados con la información y el efecto de la acción de la comunicación humana, así como también se encargan de observar y examinar los medios de difusión masivos, las industrias culturales, el consumo y el conjunto semiótico que esos construyen. Bueno, la comunicación en sí tiene mucho que ver con las ciencias sociales, ya que estas son relaciones sociales que se tienen. Además de eso, se permite una integración social entre dichas personas. Bueno, como sabemos, la comunicación es la acción que hacen dos o más entidades en intercambiar información. En ella existe el emisor, el receptor y un código. Entonces, aplicado a las ciencias sociales, esto quiere decir de que, y como sabemos, las ciencias sociales son las que permiten el desarrollo de los seres humanos dentro de la sociedad. Bueno, entonces acá la comunicación es donde entra, porque esta es la que permite el intercambio de ideas entre ciertos participantes, ya sean de un mismo grupo social o de diferentes. Entonces acá, más que un intercambio de ideas, lo que la comunicación supone dentro de las ciencias sociales es la participación que tienen ciertos grupos sociales de poder intercambiar ideas. O sea, más que todo es cuando dos grupos sociales de distintas comunidades, de distintas culturas, se unen para hablar de algún tema en común. Bueno, como tercer punto o como tercer disciplina tenemos la historia. Dice que la historia son investigaciones sobre hechos acaecidos en el pasado. Es el registro de las acciones realizadas por los hombres. Por su parte, el sujeto cognoscente de la historia es el historiador. Su propósito es conocer el pasado, es buscar en él respuestas a sus inquietudes presentes. Ahora bien, en el proceso de conocer cualquier objeto, el hombre común, tanto como el historiador, en tanto sujetos conocentes, recurren al pasado cercano o al pasado remoto para conocer los actos más simples y los más complejos de su presente. Bueno, entonces lo que nos plantea aquí en la historia es que, bueno, acá en la última parte donde dice de que quiere conocer los actos más simples de los complejos del presente, los más complejos del presente, es algo que se está viviendo actualmente, por lo que la historia ayuda a aclarar todas esas dudas, todas esas inquietudes que tengan de cómo y por qué se han dado las cosas, de cómo están en la actualidad, ya que el campo de estudio de la historia es el pasado de los seres humanos y los sucesos que se han venido formando para poder lograr llegar al mundo actual en el que vivimos, donde ya se han fomentado los valores, los principios, la moral y todo eso. Entonces, esta parte de la historia nos ayuda a ver y a comprender cómo es que ha venido transcurriendo todo a lo largo del tiempo, desde los procesos sociales, que eso nos va a ayudar a explicar hechos y eventos
que han pasado anteriormente nuestros ancestros y todo, ¿verdad? Para que nosotros podamos construir nuestros conocimientos de por qué las cosas están como están ahora, de por qué es que esto está ya en la actualidad, de cómo es que se ha venido formando. Sabemos de que todo viene cambiando. Desde el pasado ya no estamos como antes, ¿verdad? Ahorita en la actualidad hay muchas cosas nuevas que en el pasado probablemente no estaban. Entonces, la historia eso es lo que busca, saber en qué momento, desde cuándo ha venido transcurriendo el cambio a estar en la actualidad. Prácticamente sirve para comprender por qué son las cosas que tenemos actualmente. Dentro de estas disciplinas también incorporamos la antropología. Dice que la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad de este tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Básicamente, la antropología se define como aquella ciencia que se ocupa de estudiar el origen y el desarrollo de todas las variaciones humanas que existen, de todas las culturas que hay dentro de las sociedades. Para ello, la antropología se divide en tres ramas, que son la antropología social, la antropología cultural y la antropología lingüística. Cabe destacar que en la antropología básicamente se toma en cuenta que esta estudia la evolución de nuestra especie, de nosotros las personas humanas. Básicamente se trata de estudiar esa evolución que trae el ser humano desde antes, en todas esas mitologías que existen, ¿verdad? Entonces, esa variación que se ha venido dando, la estudia la antropología. Tenemos primeramente la antropología social. La antropología social es la disciplina científica que se ha encargado de estudiar las diferentes formas de vida. Acá su objeto de estudio son los pueblos primitivos, donde para eso se necesita mucha diversidad de estudiar todo ese tipo de personas, todas las personas, cualquier, ya sea campesinos, obreros, los cazadores en sí. La antropología social se encarga de estudiar estos diversos grupos sociales. También tenemos la antropología cultural. La antropología cultural es aquella que se basa en el estudio de las culturas, las costumbres, los hechos, los valores, aquellas normas, creencias, mitos que estos pueblos antiguos tenían y cómo se ha venido evolucionando durante el tiempo. También tenemos que en medio de la antropología cultural, ¿verdad? Se dice de que el ser humano viene desde los animales. Aquí tenemos una imagen que vemos cómo se ha venido evolucionando la forma del ser humano. Muchos dicen, ¿verdad?, que el ser humano viene del mono. Entonces aquí esto se puede estudiar en la antropología cultural, porque es donde estudia eso, ¿verdad? Porque dice que los seres humanos somos animales sociales, que los grupos menos organizados. También tenemos la antropología lingüística. La antropología lingüística es aquella que básicamente se encarga de estudiar la diversidad del lenguaje hablado por los distintos grupos culturales, por los distintos grupos sociales que se han venido dando, todo conforme al uso del léxico, los usos lingüísticos que caracterizan a dichas organizaciones sociales dentro de un determinado lugar. La demografía. Ahora vamos a hablar un poco de la demografía. ¿Qué tiene que ver la demografía metida en esas disciplinas de las ciencias sociales?
Bueno, dice que la demografía es una ciencia social que tiene como finalidad el estudio de la población humana y que se ocupa de su dimensión, su estructura, evolución y características generales consideradas fundamentales desde un punto de vista cuantitativo. Bueno, aquí podemos ver que la demografía básicamente es aquella que estudia la estructura de las poblaciones. Como aquí dice que de vista cuantitativo, acá podemos ver la cantidad de personas que habitan en cierto lugar, en determinado lugar. Acá también cabe destacar que también se estudia cuando ciertos procesos como son la migración, la inmigración, la mortalidad, la fecundidad. Entonces, como aquí dice, ¿verdad? De que es considerado de vista cuantitativa porque estudia básicamente quizá los números, de las poblaciones, ya aparte de la estructura, aparte de la estructura de las dimensiones, también estudia estas dimensiones y las evoluciones de estos pueblos, es decir, las características que tiene en sí el mundo, como saben, diferentes países, su estructura, su dimensión, cuánto territorio posee. Bueno, la sociología también forma parte muy importante dentro de estas disciplinas, ya que la sociología estudia las relaciones que se tienen de las personas dentro de la sociedad. Vamos a hablar un poco sobre ella. Dice que la sociología estudia la vida social humana de los grupos de sociedades, los diferentes grupos de sociedades, ¿verdad? Desempeña un papel fundamental en la cultura intelectual moderna. Bien, para esto vamos a mencionar primero que en la sociología, el objeto de estudio es el hombre, el ser humano, y su campo de estudio es la sociedad, como decíamos, va a estudiar el comportamiento de estas personas, de todos nosotros, todo el ser humano, dentro de la sociedad, cómo interactúan entre ellos, cómo se relacionan. Esto tiene que ver también con la economía, con la psicología, con la historia, las ciencias políticas, en fin. Eh, esta disciplina tiene muchos objetos de investigación, muchas técnicas para investigar el análisis de las interpretaciones de todo lo que transcurre en la vida humana dentro de una sociedad. Como les decía, ¿verdad? Esta es la que estudia las relaciones que tienen, las relaciones sociales. Como decía, que viene incluido también la economía. Bueno, aquí vamos a ver que en la sociología estudiamos todo lo que tenga que ver con interacción de las personas cuando van a relacionarse, ya sea por trabajo. Pues acá vemos cómo este ser humano se incorpora dentro de una sociedad, cómo puede vivir esa persona dentro de la sociedad. Como finalidades de esta disciplina, no está solamente ver la realidad social de las personas, o sea, sí, en sí esto es lo que estudia la sociología, pero sus fines son mejorar, tratar de hacer una transformación drástica dentro de la sociedad si se llega a la conclusión de que algo no está siendo bien implementado. Entonces esto también va a servir para la transformación y el mejoramiento social, ya sea por las cosas de trabajo, de economía, como les decía, que está muy incluida acá. Ya podemos ver que si algo no está funcionando con esas formas de socializar, esas formas de incluirse dentro de, pueden ser mejoradas, pueden ser cambiadas para así ver diferentes resultados. También tenemos las ciencias jurídicas. El centro de las ciencias jurídicas son las normas o conjuntos de normas que conforman el ordenamiento
que son un dato para el científico del derecho, con conciencia de que ese derecho positivo se sitúa en la historia y por consiguiente se fundamenta y evoluciona como producto de la cultura. ¿Qué es un producto histórico? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta ciencia. Las ciencias jurídicas son básicamente aquello que mantiene en balance qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, o como otras palabras, lo bueno y lo malo. Estas ciencias jurídicas poseen ciertas reglas, ciertas normas, que todos los seres humanos, todos los que vivimos en una determinada sociedad donde esas reglas estén, las tenemos que cumplir. Si no se cumplen, se tiene que aceptar ciertas consecuencias que ya la política o partes de esto de las ciencias jurídicas los ponen. Por ejemplo, también se dice de que estas ciencias son obligatorias. Son aquellas normas obligatorias que todas las personas deben de seguir. Con esto ayudamos a que todas las personas podamos tener los derechos, podamos estar garantizando que todos nuestros derechos se cumplan. Aquí viene inmerso, no sé, si hablamos de un lugar determinado, sabemos de que no es permitido robar no es nada permitido. Hay normas que dicen que no debemos robar, debemos que tener paz, estar en paz dentro de determinada sociedad. Entonces, al no cumplir estas normas, va a tener ciertas consecuencias la persona que ha hecho estos actos. Entonces, estas ciencias jurídicas no funcionan para eso, para que nosotros podamos tener paz, por decirlo así, para que todos los que vivimos en una sociedad, todos los seres humanos podamos estar en paz, podamos vivir bien, tranquilos, pensando, ¿verdad?, que como ya existen estas normas realizadas por ya personas que de más arriba, de un rango mayor, entonces las demás personas vamos a gozar de paz, de que nuestros derechos no pueden ser quitados. Tenemos derechos por los cuales debemos de luchar para que esos derechos se cumplan. Por eso, estos contenidos, esos derechos se tienen que cumplir. Tenemos que tener garantizado de que nuestros derechos se cumplan, y si no, pues estas leyes que están inmersas dentro de las ciencias jurídicas, al no cumplirse todas las normas que se imponen, va a haber ciertas consecuencias. Bueno, la siguiente disciplina que vamos a tratar es la economía. Dice que la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan, haciendo uso o no del dinero, recursos productivos escasos, para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Bueno, vamos a ver primero. La economía estudia la producción, extracción, distribución o intercambio de consumos de bienes y servicios. También la forma o medios de satisfacer las necesidades mediante recursos limitados. Aparte de eso, también prácticamente la economía en las ciencias sociales estudia la forma en que las personas sobreviven dentro de una sociedad, cómo prosperan, cómo funcionan, ese mecanismo que tienen para poder sobrevivir económicamente. Por ende, esta es una ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir medios que van a contribuir al consumo de nosotros mismos, de los seres humanos. Entonces destacamos
que es aquella ciencia que estudia todos los recursos, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que todos los seres humanos necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Acá podemos incluir que algo que los humanos necesitan, algo que siempre vamos a tener presente, es la canasta básica. La canasta básica, todas las personas debemos tenerla. Consta, ¿verdad?, de aquellos alimentos básicos que van a servir para nutrir nuestro cuerpo. Entonces acá, como decía, aquí es para satisfacer. Ahí entonces va inmerso, no es solamente eso, porque aparte de que la economía es aquel análisis aplicado en los negocios, en las finanzas, también viene la salud, ¿verdad? También estudia aquello como la educación, la familia, porque las personas necesitamos ingresos para poder tener un estudio. Muchas veces se les niega el estudio a las personas con bajos recursos económicos y eso no debería de ser así. Entonces, este es el ámbito que la economía hace parte de aquellas ciencias sociales, porque también estudia cómo el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad en la área económica. Las ciencias políticas también van inmersas dentro de las disciplinas de las ciencias sociales y yo ya les explicaré por qué. Vamos a ver primero el concepto de ciencias sociales, de la ciencia política. Dice que en la ciencia social estas ciencias políticas estudian fundamentalmente el ejercicio, la distribución y organización del poder en una sociedad. Se preocupa por estudiar los hechos políticos y la conducta política que se expresa de forma real y concreta en las interacciones sociales. Bueno, leyendo ya esto, vamos a comprender que las ciencias políticas son las que se encargan de hacer una organización de aquellos poderes que se dan dentro de una sociedad. Por ejemplo, en la política nosotros sabemos que tenemos personas que predominan, que dan ciertas órdenes que ayudan para una mejor interacción social, ¿verdad? Porque como aquí dice, ¿verdad? Estudia los hechos políticos, estudia todo aquello que tenga que ver con la política, que tenga que ver con aquellas personas que rigen dentro de una sociedad. Estas ciencias políticas van de la mano también con las ciencias jurídicas, las que vamos a ver, las ciencias jurídicas de derecho. Aparte también con la economía y la sociología, que son parte fundamental del funcionamiento que se tiene dentro de una sociedad para que pueda sobrevivir el ser humano. Entonces, estas ciencias, estas disciplinas nos van a servir para dar explicación, para a partir de la observación, ¿verdad?, poder tener explicaciones acerca de lo que se realiza en la política y cómo es su funcionamiento. Ok, dentro de estas disciplinas sociales también tenemos la geografía. Dice que esta disciplina es la ciencia que estudia las relaciones de sociedad-naturaleza con su fundamento espacial, dada por aquellas teorías de localización y distribución de los hechos que conforman la superficie terrestre. Bueno, esta, a diferencia de la demografía, es que esta va a estudiar la población teniendo en cuenta su distribución, la distribución espacial, ¿verdad? El lugar, las características del lugar donde se encuentran. En la demografía vimos que era cuantitativo, básicamente se contaba como una estadística la que se tenía que hacer. Acá más que todo es aquel espacio donde está
el espacio por el que se está conformado la sociedad. Bueno, dentro de la geografía, vamos a ver la geografía va a ser tratada como la ciencia que describe la representación gráfica de la Tierra. Dentro de ella tenemos la geografía humana, la geografía de la población, la geografía rural y urbana. Vamos a ver primero la geografía humana, que es aquella ciencia que se centra en el estudio de las sociedades y de los territorios en los que habitan. Estudia las relaciones, las reacciones en su entorno. Contiene divisiones, ¿verdad? Está, como les había dicho, que está en la población rural y urbana. En el entorno, entonces acá la población es todo el espacio, la población centrada en las sociedades y en su territorio, la redundancia. En la geografía de población tenemos que es aquella que se estudia los patrones, los procesos que involucran el estudio de los distintos espacios, la distribución de tierras, la dimensión, los movimientos migratorios, entre otros, ¿verdad? Tiene como creo que se centra básicamente en el territorio, en la distribución de sus tierras, de cómo en las partes que vive las personas, el ser humano. La geografía rural es aquella que valga la redundancia, estudia los espacios rurales, las actividades y todo lo que se realiza dentro de ese espacio. Sabemos que lo rural, ya sea donde se encuentra la ganadería, la agricultura, el turismo. Entonces, acá la geografía rural va a estudiar todas esas actividades que son incorporadas dentro de los espacios rurales, dentro de toda esa, ¿cómo les digo? Todo eso que trasciende en esos lugares, el espacio rural. Entonces, hasta la palabra lo dice, la geografía rural va a estudiar todo lo que tenga que ver en esos espacios rurales, qué es lo que lo conforma, su territorio, las actividades, como les decía, las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de ese espacio, porque no son las mismas las que se llevan en un espacio rural que las que se llevan en un espacio urbano. Y la geografía urbana, que es aquella que estudia las ciudades, todas esas regiones que están dentro de las ciudades, dentro de las regiones urbanas, ¿verdad? Estudia su morfología, ya sea en planos, en estructura, en sectores de procesos ecológicos, en la edificación, ¿verdad? Como sabemos que en el área urbana ya es parte de donde tomamos en cuenta la ciudad y donde están los grandes edificios, las grandes empresas. Bueno, entonces acá la geografía urbana va a investigar sobre eso, sobre las ciudades, sobre toda su procedencia, sobre sus características socioeconómicas, los cambios y problemas que se han venido dando con está del urbanismo, ¿verdad? Aquí también viene incluida la sociología urbana, que acá se quiere afinar todas esas partes del espacio rural. Bien, ya tenemos acá la geografía rural y la geografía urbana. Entonces, en el rural se investiga, se estudia todo el espacio rural, la redundancia, y en la urbana el área urbana, todo lo que transcurre dentro de esa área. Bueno, y finalizando con estas disciplinas de las ciencias sociales que hemos venido viendo, vamos a hablar por último sobre la psicología social. Bueno, primeramente, ¿verdad? La psicología sabemos que es aquella que trata de comprender la psicología es la que estudia el comportamiento del ser humano.
sobre sus pensamientos, sentido y todo. Entonces dice que la psicología es un intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, el sentimiento y la conducta de la persona son influidos por la presencia real, imaginada o implícita, entre otros. Es decir, es la ciencia que estudia el comportamiento del individuo. Bueno, esto lo vamos a aplicar ya dentro de la sociedad, que la psicología social es aquella que estudia todo el comportamiento, que se enfoca en la observación y el comportamiento del individuo dentro de una sociedad, que lo va a caracterizar por cómo se comporta, por sus pensamientos, la conducta que tiene él, cómo se maneja esa persona dentro de la sociedad en sí. Entonces, sabiendo ya estos términos, vamos a ver este video para que a ustedes les quede un poco más claro de qué son las disciplinas de las ciencias sociales y su utilidad. Bueno, ese video dura aproximadamente 10 minutos, por lo que no lo vamos a ver todo por el tiempo, porque ya casi es hora de finalizar nuestra clase, ya casi es hora de partir. Entonces yo quiero que ustedes vean este video, lo vean atentamente, presten mucha atención, que les va a servir de refuerzo para este tema, para retroalimentar su cabecita, ¿verdad? Para que algo, si no, algo no les quedó muy claro, ustedes puedan ver el video y ahora sí poder comprender de una mejor manera, de una mejor forma. Vamos a ver este video, lo vamos a dejar por ahí como en la mitad, un poquito más lo vamos a cortar para que ustedes puedan verlo y luego realizar una actividad que yo les tengo preparada. Bueno, hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes de primero de secundaria de la unidad educativa San Martín B? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, con este video damos inicio a la etapa de apoyo, seguimiento y orientación en el área de ciencias sociales para el nivel secundario durante la etapa de cuarentena. ¿Ok? Primero que nada, será necesario recordar los temas que habíamos avanzado antes de que se suspendieran las clases con la cuarentena. Recordaremos que habíamos desarrollado una introducción a lo que son las ciencias sociales. En aquel entonces dijimos que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas o ramas científicas que se dedican a estudiar todos los aspectos del ser humano y del mundo que le rodea, desde sus orígenes hasta la actualidad. A continuación vamos a recordar algunas de esas ramas científicas que son parte de las ciencias sociales. Pero para esto será más fácil si nos imaginamos a las ciencias sociales como si fueran un gran árbol que tiene varias ramas. Entonces cada una de estas ramas sería una disciplina científica de las ciencias sociales. Ahora sí podemos nombrar a las distintas ramas, como por ejemplo la antropología, que es una disciplina de las ciencias sociales que se ocupa de estudiar al ser humano en tres aspectos principales. Estudia al hombre como un ser biológico, o sea, como un ser vivo. Estudia al hombre como un ser con cultura. Y finalmente estudia a su ser personal, o sea, su forma de pensar o su forma de actuar. A continuación, hablemos de la sociología. Esta disciplina de las ciencias sociales estudia las relaciones sociales humanas y sus instituciones. Por ejemplo, puede estudiar las religiones, la familia, las divisiones raciales que existen o la organización de los estados. Básicamente esta ciencia, la sociología, todo lo que hace o desarrolla el ser humano y los cambios que se producen en sus sociedades y sus culturas. Otra disciplina o rama de las ciencias sociales es también la geografía. Esta ciencia se encarga de estudiar todas las características del planeta Tierra. También estudia la relación del hombre con la región o los entornos que habitan. Gracias a esta ciencia tenemos, por ejemplo, nuestros mapas, con los cuales sabemos cómo es nuestro planeta Tierra. Otra disciplina o rama de las ciencias sociales es también la historia, que se encarga de estudiar, describir y representar todos los acontecimientos desarrollados por el hombre desde su aparición sobre la Tierra. A esto se lo conoce como hechos históricos.
Como ejemplos de hechos históricos podemos mencionar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de América o también de Bolivia. Es así que el estudio de esos eventos son parte. Y finalmente mencionaremos a la ciencia política. Esta también es una rama de las ciencias sociales y se encarga de estudiar todas las formas en las que el hombre se organiza pública y socialmente. La política es el arte de organizar, administrar y gobernar que tienen las sociedades humanas. Por ejemplo, entre ustedes jóvenes estudiantes en sus familias, los que organizan y administran el hogar son los padres. En el colegio, el que organiza y administra es el señor director. Y en nuestro país, Bolivia, el que organiza y administra el país es la presidenta. Así pues, la ciencia política estudia todas esas formas de organización. A continuación, vamos a nombrar el resto de las ciencias sociales, pero solo como referencia, ya que con las 5 que ya avanzamos y podemos decir que tenemos una base suficiente para entender qué son las ciencias sociales. Bien, otras ramas de las ciencias sociales son también derecho, economía, comunicación, pedagogía y psicología. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí, luego de ver todo esto, seguro que alguien ya se estará preguntando, ¿y para qué necesitamos que las ciencias sociales estudien todo esto? ¿Por qué los antropólogos, los sociólogos, los geógrafos, los historiadores y politólogos dedican sus vidas a estudiar tantas cosas del hombre? O tal vez también se están preguntando, ¿de qué sirven todas esas ciencias? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, a continuación vamos a intentar darle. Bueno, vamos a dejar el video hasta acá porque ya vimos lo más esencial, ¿verdad? Acá vamos, lo van a ver ustedes en casa, sí es importante que vean lo que sigue, pero lo vamos a dejar hasta acá por el tiempo. Bueno, en conclusión, podemos decir de que estas disciplinas sociales nos sirven para determinar cómo se comporta el ser humano, cómo nos comportamos como seres humanos dentro de la sociedad, dentro de una cultura, dentro de, del lugar donde se habita, su entorno, todo lo que tenga que ver con el comportamiento del ser humano, con su desarrollo, va incluido acá en las ciencias sociales, porque de eso se trata las ciencias sociales, de investigar cómo se desarrolla, cómo es el comportamiento del ser humano dentro de su entorno social. Entonces, como conclusión, todas son pero muy importantes porque cada una de estas disciplinas que acabamos de ver nos sirve para un ámbito diferente. Por ejemplo, acabamos a resaltar la diferencia de la historia y de la antropología. Muchas veces esos dos términos se confunden, son algo confusos, porque a veces los dos tratan desde el pasado, ¿verdad? Pero la historia es básicamente la ciencia que estudia el pasado, es el que estudia el pasado, toda la historia de cómo se ha venido desarrollando todas las nuevas reformas. Y la antropología es aquella que estudia la cultura de un determinado lugar. Bueno, después de dar estas aclaraciones, quiero comentarles que el video que acabamos de ver, el video que yo les acabo de presentar, se los voy a subir a la plataforma, al igual que una guía de trabajo. Necesito que ese video lo vuelvan a ver claramente. También les voy a subir las diapositivas con lo que hemos trabajado este día en clase. Yo se los voy a subir porque quiero que le den otra revisadita, ¿verdad? Quiero que vean el video detenidamente para que le entiendan un poco mejor, para que puedan todavía alimentar más su cerebro de este tema. Bueno,
Luego que ustedes ya hayan visto el video nuevamente, de que ya tengan comprendido todo el tema, lo que van a hacer es realizarme la guía que yo les voy a mandar. Solamente son 5 preguntas las que ustedes me van a responder. Y también les va una actividad. En la actividad, pues, ustedes se van a poner a pensar qué es lo que más les gustó del tema, cuál disciplina les llamó más la atención. Y ustedes ahí me van a realizar ilustraciones, me van a realizar una síntesis con sus propias palabras, qué es lo que les pareció, qué es lo que entendieron. Bueno, ya lo van a ver más detenidamente en la actividad que yo les voy a mandar. La guía de trabajo le vamos a estar mandando esta misma jornada, mientras que la actividad se va a estar entregando hasta la siguiente clase. Así que para que les quede un poco más tiempo, ¿verdad? Porque no es algo de hacer de un momento. Es algo que necesita pensar, necesita que, lo que yo necesito es que su cerebro se ponga a pensar, se ponga a maquinar, se ponga a trabajar para despertarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes me van a hacer en este momento. Les agradezco por su atención prestada durante toda la clase. Gracias.